Buenos días. Buenos días, desde Madrid. Es para nosotros un verdadero placer contar con su presencia y su participación. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros también estar en este seminario que avanzamos, que estudiamos, que nos interesamos en el aprendizaje, ¿no? Esperemos que muy bien. participar también. Muchas gracias. Si te parece, yo doy la bienvenida. Sí, no, por supuesto. Oye, sí, no, por supuesto, cuando quieran. Bienvenidos al seminario de filosofía, de la filosofía como escuela de vida, la edición de este año 2021-2022. Tenemos a Eduardo Güero, muy preparado, digamos, con muchas ganas de comenzar y transmitiendo esa información tan valiosa que tiene. Bueno, pues muchísimas gracias. Cualquier consulta la pueden hacer mediante correo a este correo que decimos siempre, seminarios@universidadpopular, etcétera, etcétera. Que os vaya muy bien a todos, que salgáis satisfechos y para nosotros es, digamos, el pago que recibimos, vuestra satisfacción. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti y a la Universidad Popular, en nombre tuyo. A ver qué tal nos va a ir bien. Iniciamos un nuevo camino, que vamos a ir teniendo todavía más proyección, que es de lo que se trata. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno. Bueno, vamos a ver. La filosofía como escuela de vida es el título de este seminario desde siempre. No tengo que explicar, vamos a ir aclarando, pero a medida que vayamos avanzando. No tengo que explicar nada. Que yo entiendo y creo y propongo que se entienda la filosofía como escuela de vida. Porque la filosofía nace como escuela de vida en Grecia, sobre todo en Atenas. El filósofo ateniense, concretamente pensemos en Sócrates, pensemos en Platón, pensemos en Aristóteles, es un ciudadano ateniense que se dedica, bueno, Aristóteles sí era ateniense, aunque él era macedonio, que tienen como cometido formar a los ciudadanos. Iba a decir a los jóvenes, es que los ciudadanos eran muy jóvenes. Cuando digo ciudadanos, no ciudadanos y ciudadanas, ciudadanos, porque los ciudadanos eran varones. Cosas que pasaban. Pero lo importante es que los preparaban para ser capaces de argumentar, discutir en la asamblea política. La democracia ateniense era una democracia directa, eran como, quiero decir, que participaban en la asamblea los ciudadanos, que no eran tantos, eran muchos, pero no eran tantos, no eran los extranjeros, no eran los esclavos, no eran las mujeres. Pero eso es fundamental, que en ese sistema que se llamó democracia, que ya hablaremos en su momento, cuando vayamos viendo estas etapas, pues lo fundamental es saber argumentar, convencer con la palabra. Y realmente habría que decir que estaban lógicamente muy preparados. Ya me gustaría a mí que nuestros representantes, nuestros políticos, tuvieran la coherencia lógica. Ya no digo coherencia ética o coherencia ideológica, no, coherencia lógica a la hora de argumentar y de contraponer ideas, pero siempre con argumentos. No habría tantas fake news, tantas noticias falsas, porque la gente requeriría un rigor en la exposición de las cuestiones. Un rigor informativo, un rigor de fuente, un rigor de construcción del discurso. Bueno, esto es escuela de vida. Ya hablaremos de los inicios de la filosofía, no voy a hablar hoy de eso. Hoy quiero hablar del seminario. Yo digo en ese texto breve que he compartido de un libro mío, ya hablaremos de los materiales para trabajar, que todos somos filósofos. En esta misma sala, cuando presenté uno de los libros, lo presentó Luz Suárez, en esta misma sala, en el año 2018, me dice Luz, ¿estás seguro, Eduardo, que todos somos filósofos?
¿tú crees que Donald Trump o Matteo Salvini, y ya mencioné ese momento, o Luis Bárcena, son filósofos? Eso fue la pregunta. Y me quedé pensando. Bueno, quizás lo que habría que rectificar un poquito sería que todos tenemos la capacidad, pero no todos la actualizamos, ¿no? Podría ocurrir. Podríamos pensarse en esa línea. Pero yo sí creo que somos todos filósofos y voy a decir en qué sentido. En el sentido de que todo deseamos conocer, todo deseamos saber. Siempre se ha dicho la filosofía, amor a la sabiduría. A mí no me gusta ese tópico, esa definición, ese tópico, porque primero no hablamos así, ¿no? Yo me acuerdo que decía en una clase, imagínate que sale una chica con un muchacho joven y dice, ¿tú qué haces? Yo amo la sabiduría. Pues yo, si fuera esa muchacha, me levanto y salgo corriendo. ¿Cómo que amo la sabiduría? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es la sabiduría? Realmente, el término griego, filosofía, viene del verbo philein, filó, se enuncian en primera persona indicativo del presente, pero voy a apagar esto porque si no, suena el ordenador. Me lo apagas, tú. Realmente, philein, este es el infinitivo, es desear. También se puede decir amar, claro. ¿Y qué cosa? El saber. Entonces, somos filósofos porque nosotros deseamos saber, deseamos conocer. Bueno, sí, si queremos decir que somos amantes de la sabiduría, me parece estupendo. Pero la sabiduría no es lo mismo que el saber. El saber es desear saber. Conseguir la sabiduría sería otra cosa. En ese sentido, todos los que estamos aquí seguro que somos filósofos. Si no, ni siquiera estaríais aquí. Pero no solo aquí, también en otras actividades, porque no es ser filósofo apuntarse en un seminario de filosofía, también en el de fotografía, también en el de historia o de literatura. Deseamos saber. Y saber no es solo saber en libros, deseamos conocer gente, deseamos conocer otras culturas, otras latitudes. Nos gusta conocer comidas, saber. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos un tipo de primate que hemos nacido muy incompletos. Somos de los mamíferos, los mamíferos que nacemos más incompletos. Necesitamos unos cuantos meses de maduración. O sea, nosotros nacemos con realmente la capacidad de construir nuestra propia vida en cierto modo, pero sin embargo nacemos muy dependientes de los miembros de nuestra especie mayores, de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo. Pero esa misma capacidad que nos hace nacer, digamos, más inmaduros, nos da también, somos más flexibles a la hora de incorporar nuevas conductas, nuevas herramientas, nuevos elementos. Entonces, esa capacidad de desear conocer, viene esa capacidad porque forma parte de nuestra genética. Lo necesitamos para poder sobrevivir. Yo siempre digo, la capacidad del ser humano de conocer, de pensar y de todas estas cosas, las cuales llaman, es simplemente una continuación de las capacidades que tienen los animales, sobre todo los primates, como mamíferos superiores. No hay nada que tenga el ser humano que no tenga un antecedente en algún antepasado desde el punto de vista evolutivo. Nada. Aquí sería muy interesante analizar cómo conocen el tema de la memoria, el tema de los sentimientos. Los animales tienen una memoria mucho más potente que la nuestra en algunos aspectos. Entonces, deseamos conocer, deseamos saber, porque lo necesitamos. No es un lujo el conocer. Por eso también por ahí yo digo que no se trata de hacer una filosofía de lujo, o una literatura de lujo, o una historia de lujo, da lo mismo. No se trata, tenemos que conocer para tener más posibilidades de construir con sentido
nuestra existencia. Hola, Vitalia. Porque nosotros sí que tenemos que construir nuestra existencia. Jean-Paul Sartre decía que nacemos siendo una existencia con una esencia vacía que tenemos que construir. Nacemos con la posibilidad, diría yo, de ser seres humanos. La podemos concretar o no. No está seguro que consigamos construirnos como seres humanos. Hay gente que parece que fuera todo lo contrario, los que se dedican a explotar a los demás, a los que se dedican realmente a ir contra sus semejantes, cosas que hacen solo los humanos. En vez de construir un proyecto humano, se envilecen y se deshumanizan. No tenemos que decir que hacen como los animales, porque los animales esto no lo hacen. Pero nosotros tenemos la posibilidad de concretar ese proyecto humano al cual estamos, no voy a decir llamados, en el cual estamos orientados, no por nadie. Estamos llamados, sería que alguien nos llame. Está en nuestra propia fórmula genética. Esa es la primera cuestión. Entonces, aquí vamos a hacer filosofía. Vamos a hacer filosofía porque entre todos vamos a ir construyendo a nuestra medida y en nuestro contexto las verdades que vayamos compartiendo. Las verdades no son fijas. No hay verdades fijas en sí mismas. De otras cosas, porque si hubiera verdad en sí misma, tendría que haber alguien que las ha escrito antes que nosotros. Las verdades no. Nosotros construimos la verdad, y como yo digo en alguno de mis libros, la verdad es intersubjetiva. O sea que es dialogal, se construye en el diálogo. Por lo tanto, nuestro punto de partida será ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, intentar no que pensemos todos igual, sino que cuando hablemos, de alguna manera nos pongamos de acuerdo, ya sabéis que el lenguaje es convencional, en qué vamos a entender por filosofía, qué vamos a entender, por ejemplo, estábamos hablando por democracia, qué vamos a entender. ¿Hay otras posibilidades? Por supuesto que sí, pero lo que no podemos hacer es que cada uno utilice los términos como le dé la gana. Lo puede hacer, pero siempre tendrá que aclarar en qué sentido lo está diciendo. Entonces, el primer acuerdo al que tenemos que llegar, porque creo que podemos llegar a acuerdo, es que aquí somos todos filósofos. Porque todos deseamos conocer, sinceramente. No todos vamos a llegar a las mismas conclusiones, no todos, pero todos necesitamos conocer. Y deseamos, conocer. Bien, pero esto es un curso de filosofía. Y entonces, ¿qué pasa? Yo es que no sé nada de filosofía, me dice uno. Yo nunca he estudiado. Me acuerdo que alguna vez en el bachillerato, aquí hay gente que estudia la carrera de filosofía, que me conste, y otros que tienen otras formaciones universitarias o de otro tipo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender lo que vamos a ver aquí? Ah, bueno, como digo también en ese pequeño fragmento que os he mandado, si para hacer este curso habría que ya previamente saber filosofía, no tiene ningún sentido. Una filosofía que sea un repetir lo que ya sabemos, ¿qué sentido tiene? Si se necesitara para este curso que vosotros ya hubierais estudiado filosofía, ni el curso sirve y yo menos. Entonces, en ese sentido, vamos a partir desde cero, pero no suponiendo que no sabéis nada, sino teniendo en cuenta que sabéis muchas cosas y tenéis una experiencia de vida muy rica, que va a ser esa experiencia de vida va a ser nuestro material de trabajo y de reflexión. Yo esta tarea la asumo con muchísimo respeto y con muchísimo compromiso. Por supuesto que no vamos a resolver todo, pero eso no quiere decir que no hagamos nada. El otro día un político en el discurso del cierre, lo destaco porque como discurso político
decía el presidente, y no estoy hablando de partidismo, se le achaca a tal gobernante que no hizo nada porque no hizo todo. A mí me gustó mucho esa frase. Haremos lo que podemos, ¿no? Hagamos nosotros. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Tendremos que poner a punto, y aquí hay gente que ya ha estado en este curso, que yo a algunos les digo, mira, a algunos les he dicho, mira, ya no vengas, por favor no lo hagas por amistad, esto ya es un montón de años, te va a parecer repetitivo lo que yo digo. Pero, sin embargo, cada vez que repito las cosas, no estoy repitiendo, estoy volviendo a recrear a partir de unos elementos. Entonces, nos tendremos que poner de acuerdo o poner a punto una herramienta, un instrumento intelectual, no sé, una capacidad intelectual, no sé cómo llamarle, no importan los nombres, no nos vamos a perder en palabras, que va a ser el tema de la próxima clase, qué significa pensar, antes de empezar con Parmenides. Porque pensar es una manera de enfocar nuestra inteligencia, como aquellos que, Marisa que es fotógrafa, tienes que enfocar la cámara en el objetivo y en esa cámara reflex donde el objetivo está perfectamente enfocado y lo demás queda de fondo difuminado, que sería un ejemplo perfecto de la teoría de la Gestalt en psicología, la noción de figura y fondo. Enfocar. Vamos a ensayar y ejercitarnos, iba a decir aprender, no soy tan pedante, pero sí quizás reaprender, o mejorar yo también, esa capacidad de enfocar, para desde ese enfoque ir abriéndonos como en círculos concéntricos y cada vez ir viendo más. Esto tiene que ver mucho con vuestra apertura, vuestra sinceridad, vuestro apoyo, sin los cuales yo no sería absolutamente nada, y también con mi habilidad docente, porque yo aquí soy uno más, somos de la misma época con algunos y demás, pero tengo este rol, ¿no? Entonces, yo tengo que ser hábil, saber realmente plantear las cuestiones, saber llegar también a vosotros. Si no entendéis, es posible que el fallo no esté en vosotros, muy posible. O si está, no está en vosotros, seré yo que no he tenido la capacidad de explicarlo. Por lo tanto, yo no utilizo un método lineal. Yo utilizo un método que vamos a llamarle como global o circular, de ir volviendo. Por ejemplo, yo hoy explico algo, lo ilumino desde una determinada perspectiva, 4 o 5 lo entienden perfectamente, pero otros no. Volveré y lo que haré será enfocarlos de otro punto de vista para que se entienda, o buscar el ejemplo, y yo os aseguro que cuando pase depende si son clases o temas, o minutos o horas o días, todos se habrán incorporado a la comprensión de eso que yo quiero explicar. Por ejemplo, será muy importante que en 2 o 3 semanas nos pongamos de acuerdo qué vamos a entender por pensar. En otro grupo, otro seminario que tengo con los amigos como por ejemplo donde está Amalda de México, yo siempre decía, bueno, pero no podemos estar todo el día pensando. Por supuesto que no. Más, voy a deciros de antemano que hay que pensar lo menos posible. Lo menos posible. Porque solo se piensa cuando es necesario. Entonces, ¿qué será pensar? Lo vamos a ver. Me decía otra persona, no, yo pienso cuando medito. Pues pensar no es meditar, dije yo. Reflexión no es reflexionar, ya veremos lo que es. Además, lo que se consigue con la meditación, yo lo consigo viéndome un partido de fútbol. Y me olvido de todo. Pero es que te gusta el fútbol. Hombre, claro, no, pero es que a los filósofos, por supuesto que sí, ¿por qué no? Me gusta el fútbol, me gusta la gastronomía, me gusta dormir, como cualquier persona. Entonces, hay que pensar lo menos posible. Por eso es que hay que identificar. Porque de eso depende que seamos capaces de resolver los problemas
de nuestra vida, que voy a hablar un poquito de esto, el problema de nuestra existencia. Fijaos, utilizo la palabra problema. Habría que definir lo que es un problema, porque, digamos, pensar para elucubrar si hay vida en otro planeta no es un problema. No, interesante, pero no es un problema. Un problema, al que yo me refiero, es algo que se siente o aquí, o aquí, o aquí, o en el colon. O sea, se siente. Esa gente, es gente que cuando tiene un problema se siente mal, malestar de estómago, irritación, digamos, el aparato cardiorrespiratorio se altera. Eso es un problema. Lo que no te deja dormir, o lo que te hace dormir miles de horas, lo que te quita el hambre, o lo que te hace comer como un desaforado. Eso es un problema. Y entonces el problema, una vez que podemos resolverlo, si sabemos abordarlo, y lo primero que necesitamos para poder resolver un problema es saber cuál es el problema. Por eso digo por ahí, muchas veces me cuentan cosas que no pasan, que no le pasan, me consta que no le pasan. Le digo, ¿tú crees que te pasa eso? Vente para acá, vamos a mirarlo desde esta perspectiva. Ah, no, es verdad. ¿Dónde está el problema? No está. Muchos problemas son absolutamente invenciones, o racionalizaciones, o escapismo. Y esa misma, ocupar nuestra energía en resolver esos problemas, hace que no veamos los auténticos problemas que tenemos. No solo individuales, sino del individuo inserto en una sociedad problemática como siempre. Pero nosotros, a mí que siempre haya habido guerra y siempre haya habido explotación, eso, y que siempre haya habido, bueno, sí, pero es que el problema es que tenemos nosotros aquí. Problema social, problema político, problema ecológico, problema ético. Estos son los problemas que tenemos. Pero aparte de eso, hay una interacción entre mi problemática individual y en el contexto en el que yo estoy. Realmente, el saber plantear bien un problema, y esto lo saben muy bien los psicólogos, es el principio de la solución, es el principio de la solución del problema. Esto ya lo hemos dicho, pero las cosas a veces hay que volver a considerarlas. Esta va a ser nuestra actitud. Y para esto, yo recomiendo una cosa, sinceramente. Yo por ahí tengo un libro que se llama Filosofía para desaprender. El término desaprender. No se trata de tirar todo por la borda, pero a veces conviene ver las cosas desde otra óptica. Porque a veces porque nosotros todos tenemos una filosofía personal, una filosofía de vida, todos la tenemos. Pero a veces es una filosofía mal construida. Y la propia filosofía que tenemos nos hace sufrir, nos hace infelices. Muchas veces el retoque que hay que dar es el cambiar de filosofía, o por lo menos reestructurarla. Hay una corriente de la filosofía que se llama práctica filosófica, que no es lo que yo hago, que incluso trabajan con fines terapéuticos, que no es lo que yo hago. Yo soy un profesor, me dedico a la historia de la filosofía, entre otras cosas, y también a otras disciplinas, ¿no? Como la lógica, filosofía del lenguaje, etc. Pero esta gente dice que realmente a través de la filosofía podemos resolver muchas cuestiones. Y yo tengo un blog antiguo, que el lema, no me lo acuerdo, lo iba a tener apuntado porque la memoria me falla, es que la filosofía, decía yo, puede cambiarnos la vida. Y que la filosofía es terapéutica, digo yo en ese blog, en la cabecera, no porque sea un tipo de terapia alternativo a otras terapias, sobre todo de psicología, no. La filosofía es terapéutica en sí misma, porque pensar, porque conocer, porque tomar conciencia es terapéutico. Es, en el sentido más profundo del término, terapeu en griego, curativo. O sea, la filosofía nos mejora. Y no hay edades para esto. Tengo testimonios, pero no se trata de hacer propaganda de lo que hacemos, sino simplemente que la experiencia la vais a hacer vosotros.
Pero lo interesante además que es un tipo de reflexión y pensamiento que lo hacemos entre todos. Porque ya hablaremos de la metodología. Entonces, esta es un poco la línea. No vamos a dar un curso ni de filosofía teórica, tampoco es un curso informativo de cultura general filosófica donde voy a contar la vida y obra de cada uno de los filósofos, para nada. Es un curso de, vamos a llamarle, de pensar filosófico, de pensar en común. Es un curso que es un recorrido que yo voy a hacer de guía, mientras me admitáis, en donde vamos a ir mostrando cosas y deteniéndonos, decir, mirad esto, ¿lo veis? ¿Qué veis? Es lo único que yo voy a enseñar. Voy a enseñar en el sentido de mostrar, porque no me considero de verdad tan presuntuoso como para pretender enseñaros algo que ya no sepáis. Pero sí puedo llamar la atención. Oye, ¿habéis visto esto? Como quien va a una exposición de pintura y la guía, uno ha visto 1000 veces qué sé yo, los funcionamientos del 2 de mayo o las meninas, pero habrá un buen guía que diga, fíjate en esto, y te enfoca, te va a ayudar a enfocar la mirada. En griego, uno de los términos de verdad es orzote, que quiere decir corrección de la mirada. Interesante. No es que haya que saber griego, pero yo sí voy a hacer referencia al griego clásico en cuanto a los términos, porque de verdad que es un recurso didáctico estupendo. Entonces, este recorrido vamos a ir deteniéndolos en distintos puntos. Yo me acuerdo una vez, 2 veces, hay estos tours que hay nocturnos, ¿no? Una vez hice uno en el sur de Francia y otra vez en Toledo, con 20 años de diferencia. Y lo que hacían estos, se lo montaban muy bien, porque iban haciendo el recorrido y de repente iban como iluminando, además era de noche, un lugar y nos contaban algo. Entonces nos iban dando como flashes para que nos detuviéramos y fuéramos suscitando nuestro deseo, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. Esto es lo que vamos a hacer. Esto no es un curso completo, para nada, de historia de la filosofía. No es un curso de filosofía teórica. Es un curso de ir señalando temas, situaciones, momentos, y yo intentando ser hábil. Tampoco es un curso, no es una tertulia filosófica ni un café filosófico. No. Esto es un curso que pretende ser riguroso. Pero entonces se puede ser riguroso, aunque sea, mejor dicho, se puede ser más riguroso en un curso como este, porque es un curso libre. Un curso libre de una universidad libre. Sociedad Popular de Tres Cantos, una de las características es que una universidad libre. Cuando yo tengo que explicar, por ejemplo, a los mexicanos o a los argentinos, bueno, ¿qué es eso de la Universidad Popular? Es una universidad libre, que no se requieren requisitos para entrar, ni se expiden títulos. Es una universidad libre. Lo de Universidad Popular es un término clásico, hay una federación de universidades populares y me parece bien, no vengo yo a cambiar nada. Yo le pondría universidad libre. Pero bueno, universidad libre, fijaos qué bonito, ¿no? Pero la Universidad Popular es una universidad libre y además está intitulada a una señora que tiene que ver con la institución libre de enseñanza y nos remite a Giner de los Ríos. Iba a hablar, pero no importa que yo haga estas digresiones. La Universidad Popular de Tres Cantos es una universidad muy interesante, muy abierta, muy progresista, muy dinámica. Afronta temas en conferencias y en cursos sin miedo, trayendo gente estupenda, que nos hace pensar desde todos puntos de vista. No hay una censura previa. A mí nunca nadie me llamó la atención por lo que digo, y a veces digo cosas que... Este año, como le decía a Cruz, vengo con todo el propósito de moderarme, porque yo creo que ya debo ir sentando cabeza. Ahora mismo está Amalda y Estela, Tijuana y Asunción del Paraguay están aquí, muy sonrientes, vosotros no la podéis ver. La clase próxima vamos a tener proyector y os vais a ver mutuamente. Y bueno, es una manera también de participar
Y luego está en diferido, lo que yo decía. La gente que no se puede conectar, hay lugares que son las 3 de la mañana, las 5 de la mañana y demás, no se pueden conectar. Entonces esos lo ven en diferido, y este año, a nosotros no nos incumbe, pero a ellos sí, tengo la idea de hacer una especie de reunión de apoyo a través de Zoom con los que participan a la distancia, sobre todo en diferido, a lo mejor una vez a cada 15 días, solamente para, no de exposición, sino para trabajar y con los materiales, vamos, con los temas y las cuestiones que aparezcan en el seminario. Es un proyecto bastante ambicioso. Este camino podemos llegar a la incomunicación. Si cada persona, si cada receptor interpreta un signo de una manera personal, difícilmente podremos comunicarnos. O quizá nos comunicaremos parcialmente en la medida en que compartamos experiencias de vida, ¿no? Que sería esa parte que yo llamo la invariante de significado, la parte del significado que no cambiaría entre los demás. Pero claro, esto es una situación que está ahí constante. Si hablamos de la filosofía, de cualquier aspecto que hablemos de la filosofía, va a estar esto presente. Yo creo que tú también lo has presentado esto de alguna manera en la presentación. Teodoro. Yo quería recordarte simplemente un párrafo. Hablar lo más alto que podáis. Sin... He leído el párrafo último que has mandado, que era como introducción para la clase de hoy, digamos. Entonces ahí hay una frase que me gustaría que no la olvidaras, de que la habías dicho, porque ahí vienes a definir un poco que la filosofía tiene que servir para encontrar la felicidad, más o menos. Y dices, y sobre todo en este mundo que es como muy difícil encontrar la felicidad. Entonces, a mí personalmente, por eso cada uno venimos aquí un poco por intereses personales, ¿no? Como es lógico también. Entonces a mí me interesa mucho esa frase, que no la olvides, de que insistas un poco en ir pensando un poco qué es lo que nos tienes que contar para que seamos capaces de ser un poco más felices. No lo voy a olvidar. Bueno, termina. Hoy es un empezar, Hoy es un empezar, simplemente. Vamos a tener que ir, aparte de ir planteando un poco un método, también un ambiente, ¿no? Vamos creando un ambiente de diálogo, se va creando empezamos a compartir estados de ánimo y porque claro, hablamos aquí de estados de ánimo, no solo es conocimiento en el sentido de pensamiento, se conoce con el cuerpo, repito. Entonces, si yo aclaro eso y más cosas, veremos que estamos en la misma sintonía. Muchas veces hay cosas que simplemente son malentendidos, maneras diferentes de abordar lo mismo, y luego también hay discrepancias. En las maneras de pensar, de decir y demás, puede haber discrepancias incluso de fondo, o simplemente que tenemos que aclarar, bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿No? Y ya está. O incluso no tiene ningún problema, lo quito para que no nos liemos, porque esto era una cuestión secundaria y no perder el hilo de lo central, y no hay ningún problema. Yo quiero rendir un homenaje a nuestro amigo y compañero querido Álvaro. Ay, por Dios, se me olvidó. Quinteros Grey. Es terrible. Que fue en la última clase presencial, estaba sentado ahí, con su oronda figura y su sentido del humor y su vozarrón y su vitalidad. Era para mí imprescindible, Álvaro. Ya os contaré. Una vez se sentó atrás y yo ya me sentía perdido.
Álvaro era un interlocutor mío de primera línea. Álvaro había nacido muy poquito antes que yo, a 200 kilómetros de donde había nacido yo. Él de un lado de los Andes y yo del otro. Compartíamos épocas, compartíamos motivos por los cuales estábamos en España. Y hablábamos a menudo y muchas semanas, a veces toda la semana nos reuníamos, a veces debajo del árbol de su casa, que hay una cafetería o adentro, y me escuchaba, me recomendaba cosas, me decía querido maestro, y siempre me trató de usted. Yo no sé si es por ser chileno, el de usted puede ser cariñoso en nuestras tierras, pero siempre me trató de usted. Pero eso era un usted que yo no decía, no Álvaro, usted a mí, no, porque yo no lo tomaba como eso, yo lo tomaba el usted de cercanía. A veces en nuestras tierras, en nuestra ciudad, en Mendoza, a los hijos se los trata de usted. Mire, mi hijito, y también se trata de usted, incluso hasta la pareja, ¿no? Entonces, bueno, Álvaro me trataba de usted, me decía querido maestro. Me quedé muy huérfano de amigo, porque en 5 años cimentamos una impresionante amistad.